más, miércoles de discipulado. Estamos con la palabra. Los invito a ustedes también para que tomen su palabra. Hoy va a ser un día que vamos a tocar un tema muy movidito en cuanto a textos y ver cosas en la palabra, así que los invito a que traigan su Biblia y me quieran acompañar en la lectura de los textos que vamos a ir tocando en el tema. Y hoy vamos a hablar sobre los profetas. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Un tema súper importante para la época y para la época actual también, para la época cuando Jesús lo dijo. Durante todos los tiempos ustedes saben que los profetas eran personas de renombre entre la comunidad, entre el pueblo, y Jesús tenía que advertirle a los discípulos que había distintos tipos de profetas. Pero antes de entrar a este punto, vamos a ver qué es un profeta. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los profetas? La palabra profeta deriva del griego profetes, que significa mensajero o portavoz. En el Antiguo Testamento eran considerados videntes o voceros de los dioses, los profetas. A ver, no era una característica del pueblo israelita solamente los profetas, sino en el mundo actual, muchas de las culturas tenían lo que se llamaban los sacerdotes o los profetas, porque ellos eran vistos como voceros de los dioses. A esto también se suma como videntes, ¿no? Venían a consultarle cosas que podían pasar en el futuro. Pero ¿qué es lo que pasa con los profetas de Dios? El significado bíblico de profeta deriva del hebreo compuesto por los vocablos navi, que significa inspirado por Dios, y roé, que significa vidente. En este sentido, el profeta es el que mira, el profeta de Dios es el que mira a través de Dios. Así era considerado entre el pueblo hebreo. O sea que componemos los dos vocablos de la palabra hebrea y decimos que Naviroé significa vidente inspirado por Dios. Sigue significado vidente. Hoy en día, la palabra vidente está muy transgiversada. Se asoció con el ocultismo, se asoció con brujería, se asoció con un montón de cosas. Pero en su origen la palabra vidente era algo bien visto. O sea, era una persona que tenía la capacidad del don, ya sea natural o dado por Dios, de ver hacia el futuro. Eso era un vidente. Era muy respetado entre el pueblo. En Mateo dice que Herodes en una oportunidad no quiso prender a Jesús porque el pueblo lo tenía por profeta. Mateo capítulo 21, versículos 26 y 46, dice así: Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Y eso está hablando del Señor Jesús. El pueblo, en lugar de verlo como debían verlo a Jesús, como el Mesías, el enviado por Dios, lo veían como un vidente, lo veían como un profeta. Entonces las autoridades de aquel tiempo temían
por un lado, prender a Jesús porque el pueblo lo tenía por profeta. E incluso los mismos religiosos de aquel momento, cuando Jesús le pregunta el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De Dios? Y ellos le dijeron, y si decimos que era de los hombres, tenían miedo del pueblo, que el pueblo se les echara encima porque tenían a Jesús por profeta. Herodes, en el capítulo 2, versículo 5, dice así: Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Herodes consultó acerca del nacimiento de Jesús con los religiosos de aquel momento por ese anuncio que le habían dado los magos de Oriente que habían venido y fueron hacia él. Y a ver qué dicen los profetas, dónde había de nacer Jesús. O sea, un profeta era bien visto entre el pueblo israelita y entre el pueblo pagano, entre el pueblo gentil. Por esta misma razón, cuando al pueblo no le gustaba lo que estaba escuchando del profeta, simplemente decidían matarlo, lo apedreaban. Pasó con Juan el Bautista. Herodes no le gustaba lo que Juan el Bautista estaba diciendo acerca de su adulterio, de su infidelidad con la mujer de su hermano, y bueno, simplemente lo agarró, lo puso en la cárcel y posteriormente sabemos la historia que le cortan la cabeza. Eso pasaba con Herodes, también pasaba con el pueblo de Israel, apedreaban a los profetas. En Mateo capítulo 23, versículo 37, el Señor Jesús le dice al pueblo israelita lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén, no Herodes, no el pueblo gentil, Jerusalén, el mismo pueblo de Dios que identificaba a los profetas de Dios, identificaba a los profetas de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que no eran profetas de Dios y temían ser muertos por el mensaje que tenían que transmitir, ser muertos por el pueblo, había muchos que reformaban el mensaje que debían dar al pueblo, lo reformaban por lo que el pueblo quería escuchar. Vamos a ir a Jeremías capítulo 23, un pasaje realmente contundente y muy severo, muy serio de lo que Dios dice. Por ejemplo, en el versículo 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová, no de la boca de Dios. Había profetas, los llamados falsos profetas de Dios, que ¿qué es lo que hacían? Característicamente, ellos transgiversaban el mensaje que tenían que dar. Hablaban visión de su propio corazón, con palabras lisonjeras, como para agradar al pueblo realmente y no a Dios, el mensaje que ellos tenían que dar. Versículo 18 dice así: Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esto es lo que el verdadero profeta de Dios debía decir. Dios revelaba su palabra a este hombre, ¿no? Y este hombre tenía que transmitir esa palabra. ¿Pero dónde la revelaba? En el secreto, en la intimidad. Dios le decía: andá y decirle al pueblo que va a pasar esto. Si no se arrepiente, va a pasar esto. Entonces, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Vio, tuvo visión, y a su vez esa visión fue acompañada por palabra de Dios. Nunca el profeta de Dios tenía una visión sin estar acompañada de la palabra. En el versículo 22 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, versículo 21 dice: no envié yo a aquellos profetas.
Esos que venían y decían, tuve una visión y transgiversaban la palabra. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Dice, pero si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Miren, en Ezequiel, en el 2, versículo 7 y capítulo 3, versículo 11, dice que les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Era la consigna de Dios. Cuando Dios mandaba una visión al hombre, al profeta, junto con su palabra, ese hombre tenía que hablar la palabra de Dios, escuchen o dejen de escuchar. Haber visto algo, no te convierte en un profeta de Dios. Si Él te muestra algo, eso va con mensaje específico. Por ejemplo, le voy a contar un testimonio mío. Año 1977. Nosotros teníamos una carnicería, un mercadito, carnicería, almacén, verdulería, allá por José León Suárez, 1977, yo tenía 17 años. Una madrugada, yo sueño que se estaba incendiando esa carnicería. Y sueño a los bomberos, sueño a los vecinos, sueño el fuego, sueño todo el panorama, ¿no? Minutos más tarde, golpean en mi casa una tía mía diciéndonos que vayamos, que se estaba incendiando la carnicería. Cuando llegamos al lugar, a la carnicería, al lugar del incendio, se estaba incendiando y era todo el panorama que yo había visto en mi sueño, era lo que estaba viendo en ese momento. Los bomberos, el fuego, los vecinos, el alboroto, todo lo que yo había visto en mi sueño, estaba viéndolo en ese momento en realidad, en la vida real mía. Lo que yo había visto al dormir. Ahora, ¿eso podemos decir que fue una profecía de Dios? Absolutamente no, porque no fue acompañado de un mensaje, fue una visión que yo tuve. ¿Cómo es esto del profeta de Dios? Por ejemplo, Dios le dice a Jonás, anda. Jonás vio a Nínive que iba a ser destruida. Y acompañado a esa visión que tuvo Jonás, Dios le dice, anda a Nínive y decile que dentro de tantos días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. La visión, por un lado, y el mensaje acompañado junto con la visión. Entonces, ese era un profeta de Dios. El hombre que podía decir, yo vi, pero vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces, que hayas tenido un sueño no te hace un profeta de Dios. Que hayas tenido una visión, que hayas visto algo del futuro, no te hace un profeta de Dios. ¿Qué es lo que te hace un profeta de Dios? Cuando Dios te mostró esa visión, sea en tus sueños, dice la Biblia que en los postreros días los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Que tú hayas tenido eso, pero a su vez que tengas el mensaje específico y puntual de Dios, por lo cual te dio esa visión. Y el profeta Jeremías dice en el mismo capítulo que estamos, capítulo 23, que estamos mencionando, versículo 28, dice, el profeta que tuviera un sueño, es lo que estoy diciendo, ¿tuviste un sueño? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Si ese sueño no fue acompañado de un mensaje, yo tuve ese sueño, vi la carnicería enseñándose, pero no hubo ningún mensaje. ¿Qué tengo que contar? ¿Que vino a mí palabra de Jehová porque la carnicería se estaba enseñando? No. Cuente el sueño nada más. Si alguien tuvo un sueño, esto fue un sueño específico. No fue palabra de Dios porque no hubo palabra de Dios. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, dijo Dios. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? No tiene nada que ver el sueño con la palabra de Dios. Puede ir acompañado de esa visión, pero si es palabra de Dios, ese es el mensaje del profeta de Dios que tiene que transmitir. El mensaje de Jesús acá dice, guardaos de los falsos profetas. En aquel tiempo había muchos falsos profetas.
Y en este tiempo, hoy, 2021, sigue habiendo en el mundo entero muchos falsos profetas. Yo recuerdo, mediados de 1999, surgió en los medios una persona que dijo que tenía profecía de Dios hacia el pueblo, diciendo que en el año 2000 la tierra se iba a terminar, que venía el fin de la tierra. Y estamos en 2021 y el fin no vino. No hubo palabras, falsos profetas que lo único que hacen que son profetas del miedo, profetas del terror, confundir a la gente, confundir al pueblo y traer falsas expectativas. Esto hubo en el tiempo antiguo y lo sigue habiendo hoy. Por eso que Jesús dijo, cuídense, guardaos significa cuidarse de los falsos profetas. ¿Cómo se presentan ante la gente? Vienen a vosotros vestidos de oveja y por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué razón puso Jesús esta analogía, este ejemplo? Por tres razones. Primero, por el carácter de la oveja. En primer lugar, porque ella es mansa, es humilde, es inocente, es sumisa, es torpe, es maleable, no es guerrera, no ataca a sus enemigos. Ese es el carácter, podemos seguir enumerando más, carácter de la oveja. Entonces, dice, vienen los lobos rapaces, vienen estos falsos profetas, vienen a ustedes vestidos de oveja. Entonces, en primer lugar, por el carácter de la oveja. En segundo lugar, porque él sabe que si viene como lobo, en lugar de atraer a esas ovejas, las va a espantar con solo notar la presencia del lobo. Con solamente el olor del lobo o ver el lobo, las ovejas disparan. Entonces, el lobo sabe, estoy hablando en forma figurada, ¿no?, de estos falsos profetas, que son lobos rapaces. Ellos saben que si vienen como el lobo, nadie le va a creer, lo va a disparar a la gente. Entonces es necesario que se disfracen como oveja, que entren al rebaño, que huelan como oveja, que vistan como oveja, que incluso balen como oveja y no rujan como lobos rapaces. Tienen que aprender su vocabulario, es todo un tema, armarse de tal manera. En tercer lugar, el pueblo de Dios es considerado por Dios mismo como ovejas. Y acá quiero abrir un paréntesis. El miércoles pasado hablamos sobre la puerta angosta y la puerta angosta que se llama la puerta de las ovejas, ¿no? Y ¿saben ustedes por qué Jesús dijo y trata al pueblo suyo, a la iglesia, como ovejas? ¿Por qué Jesús puso esta analogía, este ejemplo? Ustedes son ovejas. En varias oportunidades dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos, y siempre como ovejas y no como cordero. No hay un solo texto en la Biblia que diga que nosotros como iglesia de Dios somos corderos. ¿Saben por qué? Porque la oveja no se sacrifica en holocausto. El cordero para el sacrificio tenía que ser macho de un año de vida. Macho de un año. Entonces, como el único cordero de Dios es Jesucristo, la figura para nosotros es la oveja. Por eso que el lobo viene vestido de oveja y no de cordero. No se puede vestir de cordero. A pesar de que quiera parecerse lo más posible a Jesús, no puede. Y quiere hacer los mismos milagros que Jesús, pero no puede vestirse de cordero, pero sí se puede vestir de oveja. Se puede vestir de oveja. Jesús lo profetizó a esto. Mateo capítulo 24, versículo 11, dice así. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Se levantarán muchos falsos cristos. Se van a pretender disfrazar como cordero. Y engañarán, si fuere posible,
aún a los escogidos. ¿A quiénes? A las ovejas del redil. A la iglesia, al pueblo de Dios. Lo van a tratar de engañar, si fuere posible, a los escogidos. Pero van a venir vestidos de oveja y por dentro son lobos rapaces. Son pocos realmente los profetas de Dios. ¿Y saben por qué? Porque lo que Dios quiso decir ya está escrito. Lo que Dios quiso decir ya está escrito. Y lo que Dios no quiso decir se lo reservó para él. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Estas son las reveladas, las que Dios dejó escritas para nosotros, para siempre. Ahora, puede ser que Dios quiera decir algo específicamente y que no está escrito. Puede ser, pasa y va a pasar, pero lo revelará Dios en el secreto y junto con esa visión va a ir acompañada su palabra en base a lo que está escrito. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dios va a mostrar en base a lo que está escrito. Por ejemplo, se incendió la carnicería. ¿Hay algo escrito que diga que Dios me iba a revelar esta su palabra? No hay nada escrito. Fue algo que el subconsciente, fue algo que, una visión que vi en mi sueño, una realidad, exacto, pero no hay palabra de Dios que diga, fíjate, despertate porque la carnicería se está incendiando y vino a mí palabra de Jehová diciendo. No existe. Entonces, cuidado cuando tenemos sueños y decimos que es palabra de Dios. Ya Dios lo advirtió en Jeremías, capítulo 23. Cuidado, si tenés un sueño, contá el sueño. Contá el sueño. La palabra de Dios está escrita. Y lo que Dios tiene para decir y no está escrito, siempre tiene relación con lo que está escrito en realidad. Vino a mí palabra de Jehová diciendo esto. Este es un tema muy discutido, pero ¿estamos a la deriva en esto? Absolutamente no. Versículos 16 al 20 de Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. No estamos a la deriva, porque ese lobo rapaz que está disfrazado de oveja, en algún momento sus frutos se van a ver. Porque a pesar de que trate de imitar lo más posible a la oveja, su accionar, su conducta, su temperamento, su forma de balar, todo lo que exactamente igual, en algún momento se va a ver el fruto. Por eso, volviendo a esta analogía de Jesús, del lobo y de las ovejas, ¿cómo sabemos que esta persona que trae a Dios en sus labios ¿es o no es un enviado de Dios? Nos preguntamos entonces. ¿Cómo podemos darnos cuenta que esta es una persona, un falso profeta o un profeta real de Dios? Bueno, el lobo disfrazado de oveja, ¿saben ustedes? Si no se le cae el disfraz, porque dice por su fruto los conoceréis. Si no se le cae ese disfraz de oveja antes de tiempo, debemos esperar el momento. ¿Cómo identificamos que esa oveja es una oveja o es un lobo disfrazado de oveja? Debemos esperar el momento en que esa oveja, entre comillas, va a parir. Si es un lobo disfrazado de oveja, esa oveja, entre comillas, va a parir un lobo. Porque es un lobo, no puede parir una oveja, no puede parir un corderito. Es un lobo, va a salir un lobito de su interior. Entonces, debemos esperar ese momento. Hay personas que se les cae el disfraz y todo el mundo se da cuenta que es falso. Hay otras personas que Dios la descubre porque Dios les sale al encuentro cuando dice, así que todo árbol, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿no? Y esto pasó con la iglesia
allá en la iglesia de Apocalipsis, cuando Dios le dice, has probado a los que dicen ser y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dios le sale al encuentro, Dios le sale al encuentro con juicio, será cortado, juicio divino, pero el pueblo de Dios debe estar despierto y velando, atento para no ser engañado. Miren lo que dice, vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Voy a leer el versículo 1 hasta el versículo 5, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días, ya está profetizado por Dios, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hasta acá podríamos decir que esta profecía está orientada hacia toda la gente, hacia el tiempo peligroso que nos toca vivir y que nos va a tocar vivir a nosotros los cristianos sobre la tierra. Y es cierto, pero tiene dos orientaciones. El versículo 5 descubre y desnuda a aquellas personas que dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir apariencia de piedad? Lobos disfrazados de oveja. Gente que va a tomar la palabra Dios en su boca, pero como dice, su corazón está lejos de mí. Entonces tendrán apariencia de piedad. Van a simular ser exactamente igual a las ovejas del rebaño. En su manera, repito, en su manera de andar, en su manera de comportarse. Van a tratar de ser igual porque el propósito es engañar, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. El propósito es engañar. Son hombres amadores de sí mismos. Fíjense si ya no entra la profecía acá. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que son soberbios, que son sin afecto natural. Y con sus mensajes diabólicos van a querer engañar. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al versículo 15. Escuchen bien lo que dice. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus miembros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¡Wow! Tremenda palabra. Satanás se disfraza como un ministro de justicia, como ángel de luz, como un ángel de Dios. Y quiere engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? El rebaño de Cristo, el pueblo de Dios. Pero ¿cómo hacemos nosotros para no ser engañados? Miren, en el capítulo 3 de Timoteo, que comencé a leer esos 5 versículos, el versículo 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución y padecimiento. Estamos atentos a la perfecta ley, la de la libertad. Estamos perfectos a lo que el Señor nos transmite a través de su palabra. Estamos atentos a su voz como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos despiertos, velamos en oración, hacemos lo que tenemos que hacer para que no seamos engañados con estos falsos y fraudulentos profetas que vienen con la palabra de Dios en su boca, pero realmente traen mensajes de mortandad, mensajes de engaño, mensajes fraudulentos. No creamos a todo lo que se escucha. Recordamos en este momento a la iglesia de Tesalónica que aún Pablo le traía la palabra del Señor y ellos iban a su casa y abrían las escrituras para ver si lo que había dicho Pablo, que tenía comprobada intimidad con Dios,
que tenía comprobada, palpable intimidad con Dios, aún lo que Pablo transmitía, estos hermanos iban a comprobar en la Escritura, a ver si lo que había dicho era así. Eso tenemos, ese fervor, esa intimidad con Dios, tenemos que tener para no ser engañados, porque Jesús lo profetizó. Se van a levantar, vendrán tiempos peligrosos y se van a levantar muchos falsos profetas y van a tratar de engañar, si fuere posible, a los escogidos. Que afirmemos nuestro corazón con la Escritura, con la doctrina de Dios, con la intimidad de Dios, pero tenemos que pasar tiempo en el secreto, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Y sepamos que todos estos que traen falsa doctrina, que el apóstol Pablo dice a los Gálatas, dice, si viene alguien y les trae otro evangelio diferente al que les hemos predicado, el tal sea anatema, y anatema significa maldito. Si escuchamos otro evangelio que el que se nos predicó, el tal sea maldito, porque está considerado por Dios como maldito. Porque no, aún dice, si un ángel del cielo bajara con otro evangelio, supongamos que podamos tener esa visión, alguno puede decir, y un ángel de Dios me dijo que, cuidado con los sueños, con las cosas que tenemos, porque cuidado, que el diablo puede utilizar también esos medios como un ángel de Dios. Todo lo que vos se te revele, se te muestre, tengas una visión, tiene que ir por revelación de Dios, va acompañado con su palabra. Entonces, también esto es la declaración de Dios cuando dice, versículo 21 en adelante, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Son aquellos que tienen la palabra de Dios en su boca, pero realmente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Se van a disfrazar de tal manera que van a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Cuidado, pero Dios no nos dejó, Jesús no nos dejó al azar en este tema. Afiancémonos en lo que está escrito en su palabra. Y su palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Si viene un profeta y te dice, yo soy profeta y traigo palabra de Dios, que esa palabra sea comprobable. ¿Por qué? Porque Dios dijo esto. Lo que está escrito es lo que Dios nos quiso revelar. Entonces, la visión va a ir acompañada por revelación, revelación divina. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. A algunos se le va a descubrir en el juicio. A algunos se le va a descubrir ahora, se le va a caer el tapado de oveja. Van a parir un lobito. Se le va a descubrir ahora. Pero a otros se le va a descubrir en el día del juicio. Le dijo Jesús, apártense de mí porque yo nunca les conocí. Ellos tampoco conocieron a Jesús, porque si hubieran conocido a Jesús no habrían hecho lo que hicieron. Te voy a dejar un consejo final. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué significa probar? Significa que no tenemos que comernos todo lo que nos venden. Significa que tenemos lo que dijimos, como la iglesia de Tesalónica iba en oración y abría la escritura para ver si lo que Pablo había dicho era así. Si vos vas a escuchar algo, analizalo, examinarlo todo y retener lo bueno. Pedir a Dios que te abra el entendimiento, que te abra tu corazón para comprender si esa palabra que escuchaste, que te puede haber gustado o no te puede haber gustado, pero si esa palabra que escuchaste es realmente de Dios. Pedir a Dios que te revele esa voluntad. No crean a todos. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué quiere decir probar los espíritus? Es sondear lo que la persona está diciendo.
profundizar en lo que la persona está diciendo a ver si ese mensaje es de Dios o es del diablo. No te dejes engañar. Hacete amigo de palabras de Jesús, de lo que Dios dijo a través de Jesús, de su palabra. Hacete amigo. Lee los evangelios, lee las cartas apostólicas. Andá y profundizá en las escrituras. Y afirmá tu corazón sobre la roca que es Cristo. No te va a dejar engañar Él, porque eres la niña de sus ojos. Eres especial tesoro para Él. Pero no te dejes engañar vos. No nos dejemos engañar nosotros. Muchos han salido y van a salir. No le creas. No le creas. Créele a lo que Dios dijo a través de su palabra. Dios te bendiga.